残酷な天使のように少年よ神話になる。 Buenos días compañeros, nosotras somos el grupo número 4 que está integrado por Ana Belén Arias, María Insuasti y mi persona Nicole Fernández. El día de hoy les vamos a hablar acerca del tejido adiposo. Voy a empezar a hablarles acerca de las generalidades del tejido adiposo. Este es un tejido conjuntivo especializado que cumple una función importante en la homeostasis enérgica. En el tejido conjuntivo laxo se encuentran células adiposas o adipocitos de manera individual o formando grupos. El tejido en el que los adipocitos son el tipo celular primario se denomina tejido adiposo. Los adipocitos desempeñan un papel fundamental en la homeostasis enérgica, que es un proceso biológico que implica la regulación homeostática coordinada de la ingesta de alimentos y el gasto de energía. Para poder sobrevivir, el cuerpo necesita asegurar la entrega continua de energía a pesar del suministro muy variable de sustancias nutritivas desde el medio externo. Para satisfacer la demanda de energía del cuerpo cuando hay escasez de alimentos, el tejido adiposo almacena con mucha eficiencia el exceso de energía. El organismo posee una capacidad limitada para almacenar hidratos de carbono y proteínas. Por lo tanto, las reservas de energía se almacenan dentro de gotitas de lípidos de los adipocitos en forma de triglicéridos. Estos representan una forma dinámica de almacenamiento de energía, que se incrementa cuando la ingesta de alimentos es mayor que el consumo energético, y se utiliza cuando el consumo energético es mayor que la ingesta de alimentos. La energía depositada en los adipocitos puede liberarse con rapidez para ser usada en otros sitios del organismo. En la imagen que les puse se logra apreciar los elementos que les mostré. Por ejemplo, aquí están los adipocitos y las gotitas de lípidos que se encuentran dentro de ellos. Ahora, los triglicéridos. Los triglicéridos son la forma más concentrada de almacenamiento de energía metabólica disponible para el ser humano. Dado que carecen de agua, poseen alrededor del doble de la densidad enérgica de los hidratos de carbono y las proteínas. La densidad enérgica de los triglicéridos es de aproximadamente 37,7 kJ sobre gramos, que viene a ser 9 calorías sobre gramos, en tanto que la de los hidratos de carbono y las proteínas es de 16,8 kJ sobre gramos, 4 calorías sobre gramos. En el caso de la privación de alimentos, que es la inanición, los triglicéridos son una fuente esencial de agua y energía. Algunos animales pueden depender solo del agua metabólica obtenida a partir de la oxidación de ácidos grasos para mantener su equilibrio hídrico. Por ejemplo, las jorobas de los camellos están formadas principalmente por tejido adiposo y a partir de ellas se obtiene el agua y la energía necesarias para sobrevivir en el desierto. Los adipocitos, además de otras funciones como el papel de reservorio para el almacenamiento de grasa, también regulan el metabolismo energético mediante la secreción de sustancias paracrinas y endocrinas. El reciente descubrimiento de las funciones secretoras de los adipocitos ha cambiado las perspectivas acerca del tejido adiposo y en la actualidad se le considera un órgano endocrino importante. Existe evidencia que relaciona el incremento en la actividad endocrina de los adipocitos con las complicaciones metabólicas y cardiovasculares asociadas con la obesidad. Existen dos tipos de tejido adiposo, el blanco unilocular y el pardo que es multilocular. Sus nombres se deben a su color en estado vivo. El tejido adiposo blanco es el tipo predominante en el ser adulto. Y el tejido adiposo pardo está presente en el ser en grandes cantidades durante la vida fetal, pero disminuye a lo largo de la primera década de vida, aunque continúa presente en cantidades variadas, en especial alrededor de los órganos internos. El tejido adiposo blanco representa al menos el 10% del peso corporal total de un individuo saludable normal. Forma la capa adiposa de la fascia subcutánea superficial, también llamada panículo adiposo, del latín paniculus, que significa tela fina.
en el tejido conjuntivo subcutáneo. Es esta que podemos observar en la parte de aquí. Ya. Dado que la conductividad térmica del tejido adiposo es solo alrededor de la mitad de la del músculo esquelético, la fase subcutánea, hipodermis, provee un aislamiento importante contra el frío porque reduce la pérdida de calor. Este tejido adiposo se concentra bajo la piel del abdomen, la región glútea, las axilas y los muslos. Las funciones del tejido adiposo blanco incluyen almacenamiento de energía, aislamiento térmico, amortiguamiento de los órganos vitales y secreción de hormonas. Las diferencias en el espesor de esta capa adiposa, según el sexo, están dadas en parte por las diferencias entre las siluetas masculina y femenina. En ambos sexos, la región mamaria es un sitio preferencial para la acumulación de este tejido adiposo. En esta parte de aquí lo pueden observar. Este tejido es el componente principal de la mama no lactante. En la mujer lactante, la almohadilla de grasa mamaria desempeña un papel importante en el sustento de la función de las mamas. Provee lípidos y energía para la producción de leche y también es un sitio de síntesis de diferentes factores de crecimiento que modulan las respuestas a los distintos esteroides, proteínas y hormonas que actúan sobre la función de la glándula mamaria. En los órganos internos, el tejido adiposo se localiza de forma preferencial en el aumento mayor, el mesenterio y el espacio retroperitoneal, en donde suele ser abundante alrededor de los riñones. También se encuentra en la médula ósea y entre otros tejidos donde rellena espacios. En la palma de las manos y la planta de los pies por debajo del pericardio visceral que tapiza la superficie externa del corazón y en la órbita del globo ocular. El tejido adiposo funciona como una almohadilla protectora, digamos. Mantiene esta función estructural inclusive durante la ingesta calórica reducida. Cuando el tejido adiposo de otros sitios agota sus lípidos, el tejido adiposo estructural no disminuye. El tejido adiposo blanco secreta una variedad de adiposinas que incluyen hormonas, factores de crecimiento y citocinas. Los adipocitos sintetizan y secretan adiposinas, que son un grupo biológicamente activo que incluye hormonas, factores de crecimiento y citocinas, como ya les había mencionado. Por esta razón, el tejido adiposo es considerado muy importante en la homeostasis enérgica, la adipogénesis, el metabolismo de esteroides, la angiogénesis y la respuesta inmunitaria. El miembro más importante de las adiposinas es la leptina, que viene del griego leptos, que significa delgado. Esta es una hormona peptídica que fue descubierta en 1994. Esta interviene en la regulación de la homeostasis enérgica y es un producto exclusivo de los adipocitos. Inhibe la ingesta de los alimentos y estimula la tasa metabólica y la pérdida del peso corporal. De este modo, la leptina cumple los criterios de un factor de saciedad circulante que controla la ingesta de alimentos cuando el depósito de energía del organismo es suficiente. La leptina también participa en un mecanismo de señalización endocrino que informa sobre el estado enérgico del tejido adiposo a los centros cerebrales que regulan la ingesta de alimentos. Actúa sobre el sistema nervioso central, fijándose a receptores específicos ubicados principalmente en el hipotálamo. Además, la leptina informa sobre el estado de reserva de combustible en los adipocitos de los sitios de almacenamiento de lípidos a otros tejidos metabólicamente activos, es decir, el tejido adiposo al muscular de un sitio diferente. Además de la leptina, el tejido adiposo secreta una variedad de adiposinas como la adiponectina, la resistina, proteína de unión a retinol 4, bisfatina, apelina, entre otros de los cuales hablaré más adelante. La leptina también produce hormonas esteroides como la testosterona, el estrógeno y los glucocorticoides. Algunas adiposinas también se sintetizan en otros tejidos. Por ejemplo, el AGE, que es el angiotensinógeno, se sintetiza en el hígado.
El aumento de la producción de este péptido hormonal contribuye a la hipertensión, que es la tensión arterial elevada, la cual es una complicación frecuente de la obesidad. Las hormonas sexuales y los glucocorticoides no se sintetizan de nuevo, en cambio, surgen de la conversión de formas inactivas por la acción de enzimas específicas expresadas en los adipocitos. Por consiguiente, estas enzimas pueden influir sobre el perfil de esteroides sexuales de las personas obesas. En la obesidad, el aumento de la secreción de factores de crecimiento como el factor de necrosis tumoral A, el factor de crecimiento transformante B y el factor de crecimiento similar a la insulina 1 y citocinas podría estar relacionado con alteraciones metabólicas y la aparición de diabetes. Ahí ubico una imagen en donde pueden observar algunas de las moléculas secretadas por el tejido adiposo y sus funciones. Por ejemplo, la leptina tiene como función el metabolismo energético y el control de la ingesta. A continuación, les voy a hablar acerca de las moléculas sintetizadas y secretadas por el tejido adiposo y sus funciones. La adipofilina sirve como un marcador específico de la acumulación de lípidos en las células. La adiponectina, también conocida como proteína del adipocito relacionada al complemento o adipo-Q, estimula la oxidación de los ácidos grasos en el hígado y los músculos, disminuye las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y glucosa y aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. También desempeña un papel en la patogénesis de la hiperlipidemia combinada familiar y se correlaciona con la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. Adipsina. Serina proteinasa que regula el metabolismo del tejido adiposo porque facilita el almacenamiento de los ácidos grasos y estimula la síntesis de triglicéridos. Angiotensinógeno y angiotensina 2. El angiotensinógeno es el precursor de la angiotensina 2, que es una molécula vasoactiva que regula la tensión arterial y la concentración sérica de los electrolitos. También participa en el metabolismo y la diferenciación del tejido adiposo. Apelina. Durante el desarrollo, la angiotensina 2 inhibe la diferenciación de los lipoblastos en los adipocitos maduros. Regula el almacenamiento de lípidos. Factor de crecimiento similar a la insulina 1. Esta aumenta la contractilidad del músculo cardíaco y disminuye la presión arterial. Factor de crecimiento transformante beta. Estimula la proliferación de una gran variedad de células y media muchos de los efectos de la hormona del crecimiento. Factor de necrosis tumoral alfa y beta. Regula una amplia variedad de respuestas biológicas, entre ellas la proliferación, diferenciación, apoptosis y desarrollo. El inhibidor del activador del plasminógeno 1 infiere con el mecanismo de señalización del receptor de insulina y es una causa probable del desarrollo de resistencia a la insulina en la obesidad. La interleucina 6 inhibe la fibrinólisis, que es un proceso que degrada los coágulos sanguíneos. La leptina, como ya les había mencionado anteriormente, interacciona con células del sistema inmunitario y regula el metabolismo de la glucosa y los lípidos. También disminuye la actividad del tejido adiposo en el cáncer y en otros trastornos debilitantes. Las prostaglandinas I2 y F2 alfa regulan el apetito y el consumo energético del organismo, envían señales al encéfalo acerca de los depósitos grasos del cuerpo, aumentan la formación de nuevos vasos, que es la angiogénesis, participa en el control de la tensión arterial porque regula el tono vascular y es un potente inhibidor de la osificación. La proteína estimulante de la acilación. Contribuye en la regulación de la inflamación, la coagulación de la sangre, la ovulación, la menstruación y la secreción de ácido. Proteína ligadora de retinol 4. Influye sobre la tasa de síntesis de los triglicéridos en el tejido adiposo. Es producida principalmente por el tejido adiposo visceral y disminuye la sensibilidad a la insulina y altera la homeostasis de la glucosa. La resistina aumenta la resistencia, dado su nombre, a la insulina y se vincula con la obesidad y la diabetes tipo 2. Y por último, la bisfatina es producida por el tejido adiposo visceral y su concentración se correlaciona con la masa del tejido adiposo visceral.
Participa en la regulación del índice de masa corporal y disminuye la concentración de glucosa en la sangre. A continuación, mi compañera Ana Belén Arias. Bueno, yo les voy a hablar de lo que son la diferenciación de adipocitos, la estructura de los adipocitos y del tejido adiposo y de la regulación del tejido adiposo. Los adipocitos blancos se diferencian a partir de las células madres mesenquimatosas bajo el control de los factores de transcripción PPARG y el RXR. Durante el desarrollo embrionario, los adipocitos blancos se forman a partir de las células madres mesenquimatosas perivasculares inferenciadas que se encuentran en la adventicia de las vénulas pequeñas. La información actual sugiere que un factor de transcripción llamado receptor gamma activado por proliferador peroxisómico en un complejo con el con receptor X de retinoides desempeña un papel decisivo en la diferenciación de los adipocitos y la iniciación del metabolismo de los lípidos. Este complejo induce la maduración del lipoblasto tempranos o preadipocitos hacia las células adiposas del tejido blanco. La mayoría de los genes diana del PPARG en el tejido adiposo ejerce un efecto sobre los mecanismos lipógenos e inicia el almacenamiento de triglicéridos. En consecuencia, este complejo se considera un regulador de tipo interruptor maestro en la diferenciación de adipocitos blancos. El tejido adiposo comienza a formarse en la vida fetal. Los lipoblastos se desarrollan inicialmente en el feto, a partir de las células del estroma vascular situadas a lo largo de los vasos sanguíneos pequeños y no poseen lípidos. A pesar de ello, estas células están destinadas a convertirse en adipocitos, ya en esta etapa temprana, mediante la expresión de los factores de transcripción. En ocasiones, la agrupación de estas células se denomina como órganos adiposos primitivos, que se caracterizan por la presencia de lipoblastos tempranos y capilares que proliferan de forma activa. La acumulación de lípidos en los lipoblastos produce la morfología típica de los adipocitos. Los lipoblastos tempranos se parecen a los fibroblastos, pero desarrollan inclusiones lipídicas pequeñas y una lámina externa delgada. Los estudios realizados con el MET o microscopio electrónico de transmisión revelaron que los lipoblastos tempranos tienen una configuración alargada, evaginaciones citoplasmáticas múltiples y gran abundancia de retículo endoplasmático y aparato de Golgi. A medida que la diferenciación inicia en los lipoblastos, aumenta la cantidad de vesículas y disminuye el retículo endoplasmático rugoso. En el polo del citoplasma aparecen inclusiones lipídicas pequeñas. También aparecen vesículas pinocíticas y una lámina externa. La presencia de la lámina externa es una característica que distingue aún más a los adipocitos de las células propias del tejido conjuntivo. Los lipoblastos intermedios se tornan ovoides conforme la acumulación de lípidos cambia la dimensión de la célula. Con el desarrollo continuo, los lipoblastos tempranos asumen una configuración oval. La característica distintiva de esta etapa es la gran concentración de vesículas y de gotitas lipídicas muy pequeñas alrededor del núcleo que se extienden hacia ambos polos de la célula. En la periferia de las inclusiones lipídicas se presentan partículas de glucógeno y se tornan más obvias las vesículas pinocíticas y la lámina basal. Estas células de aquí son denominados lipoblastos intermedios. El adipocito maduro se caracteriza por una sola inclusión lipídica muy grande, rodeada por un reborde delgado de citoplasma.
En la etapa final de la diferenciación, las células aumentan de tamaño y se tornan más esféricas. Las pequeñas gotitas de lípido confluyen para formar una sola gota lipídica grande, que ocupa la porción central del citoplasma. El retículo endoplasmático liso es abundante, en tanto que el retículo endoplasmático rugoso es menos prominente. A estas células se las denomina lipoblastos tardíos, que después de un tiempo la masa lipídica se comprime al núcleo y lo desplaza hacia una posición excéntrica, lo cual produce el aspecto de un anillo de sello en las preparaciones teñidas con hematocilina y eosina. Debido a que las células poseen una sola inclusión lipídica, reciben el nombre de adipocitos uniloculares o lipocitos maduros. Estructura de los adipocitos y del tejido adiposo. Los adipocitos uniloculares son células grandes, en ocasiones con un diámetro de 10 micras o más. Cuando se encuentran aislados, los adipocitos uniloculares son esféricos, pero adoptan una forma ovalada o poliédrica al agruparse con el tejido adiposo. El gran tamaño de estas células se debe al lípido acumulado en las mismas. El núcleo se aplana y se desplaza hacia un lado de la masa lipídica. El citoplasma forma un borde delgado alrededor del lípido. En las preparaciones histológicas de rutina, las grasas se disuelven por una acción de los disolventes orgánicos, por ejemplo, el sileno. Por consiguiente, el aspecto del tejido adiposo es como una delicada malla con diseños poligonales. La fina hebra de la malla que separa los adipocitos continuos corresponde al citoplasma de ambas células y una pequeña cantidad de matriz extracelular. No obstante, esta hebra suele ser tan delgada que sus componentes no se pueden determinar con el microscopio óptico. El tejido adiposo recibe una irrigación abundante a través de los vasos sanguíneos y los capilares. Estos de aquí se pueden observar en los ángulos de la malla donde convergen ambos adipocitos contiguos. Las impregnaciones argénticas muestran que los adipocitos están rodeados por fibras reticulares. Estas son de colágeno tipo 3, que son secretadas por ellos mismos. Otros métodos especiales también revelan la presencia de fibras nerviosas amielínicas y gran cantidad de mastocitos. La masa lipídica del adipocito no está rodeada por membrana. El microscopio electrónico de transmisión demuestra que la interfaz entre la grasa y el citoplasma circundante está compuesta por una capa de lípidos reforzada por filamentos de pimentina. Esta capa separa el contenido hidrófobo de la gotita lípida de la matriz citoplasmática hidrófila. El citoplasma polinuclear del adipocito contiene el aparato de Golgi, un aparato de Golgi pequeño. Ribosomas libres, perfiles de retículo endoplasmático rugoso cortos, microfilamentos y filamentos intermedios. El reborde delgado del citoplasma que rodea la gotita lipídica también se encuentra en forma de filamentos o formas filamentosas de mitocondrias y muchos perfiles de retículo endoplasmático liso. El siguiente tema del que les voy a hablar es la regulación del tejido adiposo. Resulta casi imposible separar la regulación del tejido adiposo de los procesos digestivos y las funciones del sistema nervioso central. Estas señales hormonales y nerviosas interconectadas que surgen del tejido adiposo, del tubo digestivo y el sistema nervioso central forman lo que se conoce como el eje encéfalo-enteroadiposo. Este de aquí regula el apetito, el hambre, la saciedad y la homeostasis energética. La cantidad de tejido adiposo en una persona está determinada por dos sistemas fisiológicos, uno asociado con la regulación del peso a corto plazo y el otro asociado con la regulación del peso a largo plazo. El primer sistema,
que está asociado a la regulación de peso a corto plazo, controla el apetito y el metabolismo de forma cotidiana. El primer sistema, asociado con la regulación del peso a corto plazo, controla el apetito y el metabolismo en forma cotidiana. Recientemente se vinculó con este sistema hormonas peptídicas sintetizadas en el tubo digestivo, conocidas como grelina. Este de aquí es un estimulante de apetito y del péptido II, un supresor del apetito. El segundo sistema está asociado a la regulación de peso a largo plazo. Controla el apetito y el metabolismo en forma continua, así sea por meses o hasta años. Y las dos hormonas principales de estas, la leptina y la insulina. Estas de aquí ejercen un efecto sobre el sistema junto con otras hormonas, como las hormonas tiroides, los glucocorticoides y las hormonas hipofisiarias. La grelina y el péptido II controlan el apetito como parte del sistema de regulación del peso corporal a corto plazo. El estimulante del apetito llamado grelina es un polipéptido pequeño de 28 aminoácidos producido por las células epiteliales gástricas. Además de su función estimulante del apetito, actúa sobre el lóbulo anterior de la glándula hipófisis para que libere la hormona de crecimiento. En el ser humano, la grelina actúa a través de receptores ubicados en el hipotálamo para aumentar la sensación de hambre. Por lo tanto, se lo considera como un factor iniciador de la alimentación. La pequeña hormona gastrointestinal de 36 aminoácidos de longitud, llamado péptido II, es producida por el intestino delgado y cumple una función importante en la producción y el mantenimiento de la pérdida de peso, ya que induce a una mayor sensación de saciedad poco después de una comida. Dos hormonas, que son la leptina y la insulina, están a cargo de la regulación de peso a largo plazo. El descubrimiento del gen de la leptina, que codifica un ARN mensajero adiposo específico para leptina, ha mejorado los conocimientos sobre el mecanismo de la homeostasis energética. En modelos como animales de experimentación, la adición de leptina recombinante a ratones obesos con deficiencia de leptina hace que reduzcan la ingesta de alimentos y pierdan alrededor del 30% de su peso corporal total. Esto de ahí lo logran después de 2 semanas de tratamiento. Por otro lado, la insulina, la hormona pancreática que regula la concentración de glucosa en sangre, también participa en la regulación del metabolismo del tejido adiposo. Esta de aquí estimula la conversión de glucosa en los triglicéridos de la gotita lipídica, del adipocito. Al igual que la leptina, la insulina regula el peso, actúa sobre los centros nerviosos superiores del hipotálamo. Pero a diferencia de la leptina, esta de aquí es necesaria para la acumulación del tejido adiposo. Hay factores neurales y hormonales que influyen en el depósito y la movilización de los lípidos. Una de las principales funciones metabólicas del tejido adiposo comprende la captación de ácidos grasos de la sangre y su conversión en triglicéridos dentro del adipocito. Después, los triglicéridos se almacenan en la gotita lipídica de la célula. Cuando el tejido adiposo es estimulado por mecanismos neurales o hormonales, los triglicéridos se desbordan del glicerol y ácidos grasos, un proceso denominado movilización. Los ácidos grasos atraviesan la membrana del adipocito para introducirse en un capilar. Aquí, en el capilar, se unen a la proteína transportadora albuminia y son transportados a otras células que utilizan ácidos grasos como combustible metabólico. La movilización neural es de particular importancia durante los periodos de ayuno y en la exposición del frío intenso. Durante las etapas iniciales de la iniciación experimental en roedores, las células de una almohadilla adiposa desvernada
continúan acumulando grasa. Los adipocitos de esta almohadilla contralateral intacta movilizan los lípidos. En la actualidad se sabe que la noradrenalina, que es liberada por los axones de las neuronas del sistema nervioso simpático, inicia una serie de procesos metabólicos que conducen a la activación de la lipasa. Esta enzima desdobla los triglicéridos, que constituyen más del 90% de los lípidos almacenados en el adipocito. Esta actividad enzimática es uno de los primeros pasos de la movilización de los lípidos. Por otro lado, la movilización hormonal comprende un sistema complejo de hormonas y enzimas que controla la liberación de ácidos grasos desde los adipocitos. La insulina es una hormona importante que promueve la síntesis de los lípidos mediante la estimulación de la síntesis de enzimas de lipogénesis, que son ácidos grasos, sintetiza acetil-CoA-carboxilasa. La insulina es una hormona importante que promueve la síntesis de lípidos mediante la estimulación de la síntesis de enzimas de lipogénesis y suprime la degradación de lípidos, que inhibe la acción de la adipasa sensible a hormonas y bloquea así la liberación de ácidos grasos. El glucagón, otra hormona pancreática, y la hormona de crecimiento de las glándulas hipófisis aumentarán la utilización de los lípidos. Eso fue todo por mi parte. A continuación, mi compañera Marín Suasti. Buenos días, mi nombre es María Suasti López y yo les voy a hablar sobre el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo pardo es un tejido termógeno esencial que se encuentra presente en grandes cantidades en el neonato, lo cual ayuda a proteger de la gran pérdida de calor que es resultado de la desfavorable relación que tiene entre su superficie y su masa. Esto evita la hipotermia mortal. El tejido adiposo pardo se encuentra muy reducido en los adultos. En los neonatos, el tejido adiposo pardo representa casi el 5% de la masa corporal y se localiza en el dorso, a lo largo de la mitad superior de la columna vertebral y se extiende hacia los hombros. En esta fotomicrografía del tejido podemos ver que hay células que contienen gotitas de lípido de diversos tamaños. La cantidad de tejido adiposo pardo disminuye en forma gradual a medida que el cuerpo crece, así como había mencionado hace poco, pero su distribución es amplia durante la primera década de vida, en las regiones cervical, axilar, paravertebral, del mediastino, esternal y abdominal, para luego desaparecer de casi todas las partes del cuerpo, excepto en los riñones, glándulas suprarrenales y grandes vasos. Los depósitos del tejido pardo multilocular contienen muchas gotitas de lípidos. Las células del tejido adiposo pardo multilocular son más pequeñas que las del tejido adiposo blanco, que es unilocular. En general, el núcleo del adipocito pardo maduro es excéntrico, pero no está aplanado como en el adipocito blanco. En esta fotomicrografía de aumento se ven adipocitos pardos provistos de núcleos redondos con frecuencia centrales. El adipocito pardo contiene muchas mitocondrias esféricas grandes con una gran cantidad de crestas, un aparato de Golgi pequeño y solo pequeñas cantidades de RER y REL. Las mitocondrias contienen abundante cantidad de citocromo oxidasa, la cual le confiere el color pardo de las células. El tejido adiposo pardo está subdividido en lobulillos a través de tabiques del tejido conjuntivo. Los adipocitos pardos también derivan de las células madres mesenquimatosas, como las que vemos acá, pero de un linaje distinto del que derivan los adipocitos blancos. Según los experimentos del rastreo del linaje, demuestran que
El tejido adiposo pardo y el músculo esquelético derivan de las células progenitoras miogénicas esqueléticas comunes que presentan en los dermatomiotomas del embrión en desarrollo. El metabolismo de los lípidos en el tejido adiposo pardo genera calor en el proceso conocido como termogénesis. Los animales que hibernan poseen una gran cantidad de tejido adiposo pardo. Este tejido sirve muy bien como fuente disponible de lípidos, ya que al oxidarse produce calor para aumentar la temperatura de sangre, la cual circula a través de la grasa parda al momento de despertar de la hibernación para que su temperatura corporal no sea muy expuesta al frío. Este tipo de generación de calor se conoce como termogénesis sin temblor. Ahora vamos a hablar un poquito de algunas características del tejido adiposo. Empecemos con el tejido adiposo blanco. Su ubicación es en la hipodermis, glándula mamaria, aumento mayor, mesenterios, espacio retroprotonal, pericardio vesicular, órbitas como globo ocular, cavidad medular ósea. Su función es almacenamiento de energía metabólica, aislamiento térmico, amortiguaciones de golpes, producción de hormonas, fuente de agua metabólica. Morfología de los adipocitos. Como había dicho, era unilocular, esfoidial, núcleo aplanado, borde de citoplasma y tiene un diámetro grande. Ya, ahora vamos con tejido adiposo pardo. Tienen una gran cantidad en el neonato, remanentes en los adultos, en el espacio retroperitoneal, regiones cervicales profundas y superclaviculares, regiones interscapular y paravertebral, y el mediastino, no se olviden. Función: producción de calor, termogénesis. Morfología de los adipocitos: multiloculares, esféricos, núcleo excéntrico redondo y su diámetro es más pequeño. Células precursoras en los tejidos adiposos blancos: célula madre mesoquimatosas celulares. Mientras que en el tejido adiposo pardo, sus células son progenitoras, miogénicas, esqueléticas comunes. A continuación vamos a hablar sobre transdiferencia del tejido adiposo. Los adipocitos pueden sufrir transformaciones de blanco a pardo y de pardo a blanco, en respuestas a la necesidad termógenas de un organismo. La transdiferencia de blanco a pardo del tejido adiposo es inducida por la exposición de frío y la actividad física. La exposición al frío y la actividad física inducen la conversión de los adipocitos blancos pardos a través de varias vías moleculares. Otros activadores de la transdiferenciación incluyen la reprogramación de los genes del tejido adiposo mediante la activación de factores de transcripción específicos, como los reguladores maestros, y factores de crecimiento como el factor de crecimiento de fibroblasto 21. Muchas gracias por su atención. A continuación les vamos a presentar algunas correlaciones clínicas. La primera con el tema de la obesidad. En Estados Unidos la obesidad es una epidemia. Según los cálculos, alrededor de dos terceras partes de los estadounidenses son considerados obesos y 300.000 mueren anualmente a causa de enfermedades metabólicas relacionadas con la obesidad. Una persona se considera obesa cuando el porcentaje de masa corporal supera la media del porcentaje normal para la edad y el sexo. La prevalencia de la obesidad ha aumentado en la última década del 12% al 18%.
El aumento se observa en ambos sexos y en todos los niveles socioeconómicos, con el mayor aumento detectado en el grupo de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. El índice de masa corporal, expresado como peso sobre altura, 2, tiene una estrecha correlación con la cantidad total de una masa corporal y con frecuencia se utiliza para clasificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. La obesidad se asocia con un riesgo elevado de mortalidad y con muchas enfermedades como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Es un trastorno crónico que surge como consecuencia de la interacción entre la constitución genética de una persona y su medio ambiente. Los genes de la obesidad codifican los componentes moleculares de los sistemas de regulación de peso a corto y largo plazo, que incluye la leptina, la grelina y otros factores reguladores del equilibrio energético. La examinación microscópica del tejido adiposo de una persona obesa muestra adipocitos. La examinación microscópica del tejido adiposo de una persona muestra adipocitos hipertrófilos, con una inclusión lipídica enorme. Los restos de adipocitos dañados o muertos suelen observarse dispersos entre los adipocitos hipertróficos. Los adipocitos muertos se encuentran con una frecuencia 30 veces mayor que una persona obesa que en una que no lo es. Se observan macrófagos grandes que se infiltran en el tejido adiposo obeso. Sus funciones son retirar las células dañadas y los restos celulares y alterar la secreción de adipocinas. Además, los macrófagos inhiben la diferenciación de adipocitos a partir de sus células progenitoras, conduciendo a la hipertrofia de las células adiposas existentes. Debido a un gran tamaño de los macrófagos, así como al tiempo requerido para retirar los desechos celulares, el tejido adiposo obeso muestra signos de inflamación crónica de bajo grado. La cantidad de macrófago se relaciona con la forma positiva con el tamaño de los adipocitos y coincide con el surgimiento de resistencia a la insulina. Yo les voy a hablar acerca de la correlación clínica de los tumores del tejido adiposo. El estudio de las numerosas variedades de tumores adiposos benignos y malignos proporciona conocimientos adicionales y al mismo tiempo la confirmación sobre la secuencia que sigue la diferenciación del tejido adiposo antes descrita. Como ocurre con los tumores epiteliales y de origen fibroblástico, la gran variedad de tumores del tejido adiposo es un reflejo del patrón normal de diferenciación de este tejido. Esto significa que se pueden describir tipos bien definidos de tumores, cuyo componente primario son células que se parecen a las de una etapa dada en la diferenciación del tejido adiposo. El tumor más común del tejido adiposo es el lipoma. Es más frecuente que todos los demás tumores de los tejidos blandos combinados. Los lipomas se subclasifican en base a la morfología de la célula predominante en el tumor. Por ejemplo, el lipoma convencional se compone de adipocitos uniloculares maduros. Un fibrolipoma posee adipocitos rodeados por un exceso de tejido fibroso y un angiolipoma contiene adipocitos separados por una cantidad inusualmente grande de conductos vasculares. En la parte mayor de los lipomas se observan alteraciones cromosómicas estructurales que comprenden reorganizaciones equilibradas que con frecuencia afectan el cromosoma 12. Los lipomas suelen hallarse en el tejido subcutáneo de personas de mediana edad y ancianos. Se caracterizan como masas de adipocitos maduros bien definidas, blandas e indoloras, que suelen encontrarse en el tejido subcutáneo del dorso, en el tórax y en los segmentos proximales de los miembros superiores e inferiores. El tratamiento de los lipomas habitualmente consiste en la extirpación quirúrgica simple. Los tumores malignos del tejido adiposo, llamados liposarcomas, no son frecuentes. Suelen detectarse en las personas mayores y aparecen sobre todo en el tejido adiposo profundo de los miembros superiores e inferiores, el abdomen y la región del hombro. Los liposarcomas pueden contener tanto adipocitos maduros bien diferenciados como células indiferenciadas tempranas.
Los tumores que contienen más células en la etapa de diferenciación más temprana son agresivos y generan metástasis con mayor frecuencia. Lo habitual es que los liposarcomas se extirpen quirúrgicamente, pero si el tumor ya ha generado metástasis, se puede utilizar la quimioterapia y la radioterapia como tratamientos pre o postquirúrgicos. Si bien el término lipoma se relaciona principalmente con los tumores del tejido adiposo blanco, también se encuentran tumores del tejido adiposo pardo. No es de sorprender que estos tumores se denominen IB-momas. Los tumores del tejido adiposo pardo son blandos, benignos, de crecimiento lento y poco frecuentes que aparecen sobre todo en la región periscapular, la fosa axilar, el cuello y el mediastino. La mayoría de los hibernomas contiene una mezcla de tejido adiposo blanco y pardo. Los hibernomas puros son muy raros. En la imagen mostrada podemos observar un liposarcoma bien diferenciado. Esta micrografía se obtuvo de un tumor extirpado del espacio retroperitoneal del abdomen mediante cirugía. El liposarcoma bien diferenciado se caracteriza por un predominio de adipocitos maduros que varían en cuanto a forma y tamaño. Se encuentran distribuidos entre anchos tabiques fibrosos de tejido conjuntivo que contienen células que son fibroblastos en su mayor parte, con un núcleo hipercromático atípico. En el tejido conjuntivo se encuentran relativamente pocas células fusiformes dispersas con núcleo hipercromático y pleoformo. 340. Qué triste. Correlación clínica tomográfica de emisión de postriones e interferencia del tejido adiposo pardo. La PET es una herramienta diagnóstica que puede localizar células malignas en el organismo. Tiene su fundamento en la detección de los rayos gamma de alta energía generados cuando los positrones producidos durante la desintegración de materiales radiactivos se encuentran con electrones. El procedimiento requiere la inyección de un material radiactivo, por lo general 18 fluor, 2 de fluor, 2 de desoxi de glucosa. Después de la inyección del isótopo, un detector recorre todo el organismo y registra la radiación emitida por el marcador 18FFDG a medida que se va incorporando a las células del cuerpo. Una desventaja de la obtención de imagen por el PT es que muchos tejidos normales y tumores benignos también muestran un aumento en el metabolismo de la glucosa y, por lo tanto, pueden malinterpretarse como malignos. El conocimiento de que el tejido adiposo pardo puede mostrar ese aumento en la captación del marcado radiactivo es crucial para establecer un diagnóstico preciso para evitar resultados falsos positivos.